Theo Rosmalder esperó mucho para hacer este viaje en busca de oro. Llegó a este remoto lugar del oeste australiano con su esposa Pauline. Hola. ¿Necesitas algo? No, gracias, amor. ¿Te sientes con suerte? Sí, hoy podría ser el gran día. ¿Y tu medicina? Ya la tomé. Sí. Nos vemos, amor. El viaje en busca de oro era un premio para Theo, quien se estaba recuperando de una cirugía de corazón de triple bypass. Para sobrevivir, necesitaba una medicina diaria que regulaba el ritmo de su corazón. Pauline había ido con él para cuidarlo. No tenía el mismo entusiasmo que tenía Theo por el detector de oro, pero lo acompañé como lo hace toda buena esposa. Fue toda una revelación para mí ver cuán remoto y desolado parece el oeste australiano. Una vez que se pierde de vista la caravana, no se puede ir más lejos, hay que dar la vuelta y regresar. Porque uno se da vuelta y se pierde. Es sumamente fácil perderse por allí. El desierto interior de Australia es una de las regiones menos pobladas del mundo. Aparte de un pequeño asentamiento aborigen a unos 8,5 kilómetros del campamento de Theo, el área estaba completamente deshabitada. Puedes conducir durante 8 horas seguidas sin poder encontrar a nadie, ni pasar frente a ninguna granja. Lo único que se ven son camellos salvajes, algún que otro burro, pero básicamente solo hay tierra, árboles y nada más. Esta región de Australia también es el hogar de los peligrosos perros salvajes o dingos, depredadores oportunistas que comen desde lagartijas hasta canguros, y a veces también humanos. Theo y sus dos amigos, Doug y Brian, concentraron su búsqueda en una remota región cubierta de antiguas minas que operaron durante la fiebre del oro del siglo XIX. Luego de 2 semanas de búsqueda, pensaban que conocían bien el área. ¿Necesitamos llevar esto? Decidieron dejar el GPS portátil en la parte trasera del vehículo. ¿Nos vemos aquí a las 5:30? Sí. Buena suerte, muchachos. Para ser honesto, me sentía autosuficiente. Había ido solo muchas veces y pensaba que conocía el área como la palma de mi mano. Los hombres se guiaban por el sol para regresar al vehículo, ya que el desierto interior de Australia tiene muy pocas referencias para orientarse. Caminaríamos durante 1 hora como máximo. Habíamos decidido que no caminaríamos una gran distancia. Fiebre del oro. Adorable. Le dicen fiebre del oro y básicamente es eso. Si no encuentras nada, siempre tienes la esperanza de encontrar algo y cuando encuentras algo, quieres encontrar más. Con una brillante pepita de oro en su bolsillo, sus posibilidades parecían buenas. Pero la sed de oro de Theo lo llevó a cometer un gran error. Su intensa búsqueda lo alejó mucho del lugar de encuentro. Uno se concentra en lo que está haciendo y cuando se da cuenta mira alrededor y piensa, Dios mío, ¿cómo me alejé tanto? Mientras Brian y Doug regresaron sin problemas, Theo no solo estaba retrasado, sino que tampoco hallaba el camino de regreso al vehículo. Pesadas nubes aparecieron en el cielo, augurando graves problemas. Miré hacia el cielo y ya no estaba el sol para orientarme. Las nubes lo cubrían todo. Eran nubes excepcionalmente densas. Y me di cuenta que estaba en problemas. Theo había planeado volver sobre sus pasos usando el sol como guía. Sin sol y sin su GPS, no tenía ningún modo de orientarse. Yo no podía encontrar la dirección que me llevara de regreso al vehículo.
Me sentía muy desalentado. Tomé una decisión poco inteligente. Theo había cometido un error que podía costarle la vida. En lugar de tratar de encontrar el camino de vuelta, debía seguir la regla número 1 del desierto de Australia. Si te pierdes, te quedas donde estás y esperas a que te rescate. Se está tomando su tiempo. Había pasado media hora desde el horario de encuentro. Los amigos de Theo, Brian y Doug, comenzaron a preguntarse dónde estaba. Estaba desorientado a tal punto de no saber si el norte estaba al frente o atrás y el este a mi derecha o a mi izquierda. Miré a mi entorno y pensé, ya estuve aquí. Esta zona me parece conocida. Pero después supe que no importaba dónde estaba. Todo se veía igual. Theo se encontraba en una de las regiones más hostiles del mundo. Un vasto y monótono desierto carente de agua y comida. Sin siquiera una brújula y con la luz del día desapareciendo, Theo estaba totalmente perdido. Pensé, ¿cómo saldré de aquí? Comenzaba a oscurecer. Supe que pasaría la noche a la intemperie si no encontraba la manera de regresar. Fue entonces que con las últimas luces del día, tropezó con una cerca. Era una esperanza en medio de la nada. Nos habían dicho que si encontrábamos un sendero o una cerca y seguíamos su recorrido, nos llevaría hasta la comunidad aborigen. Debía hacer el intento y decidir qué dirección tomaría. La decisión de Theo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una dirección lo llevaría hacia el asentamiento aborigen y la seguridad. La otra lo llevaría hacia las profundidades del agreste desierto, a kilómetros de cualquier ayuda, comida o agua. Perdido y solo, Theo debe tomar una decisión fundamental: ¿izquierda o derecha? Un viaje en busca de pepitas de oro se convirtió en un desastre para Theo Rosmalder cuando se perdió en el desierto interior de Australia. Luego de tropezar con una cerca, debía tomar una decisión de vida o muerte. Si elegía una dirección, llegaría al asentamiento aborigen y estaría a salvo. Si elegía la otra, se internaría aún más en el árido desierto y correría el riesgo de morir deshidratado antes de poder encontrar una salida. Mientras la noche caía rápidamente, Theo decidió correr el riesgo. Cuando se avecina una noche helada, si hay una oportunidad de regresar al campamento, uno se aferra a ella. Yo tomo unas píldoras por la cirugía de corazón que me hicieron y quería volver al campamento para tomar mi medicina. ¿Y tu medicina? Ya la tomé. La medicación de Theo es fundamental para mantener el ritmo de su corazón, pero había dejado las píldoras en el campamento. Perder una dosis podía hacer que su corazón se saliera de control y esto pondría su vida en peligro. En el campamento, la preocupación de Pauline aumentaba. Él mismo se provoca las palpitaciones si sabe que no tiene sus píldoras. Mi corazón no funcionaba bien. Podía escuchar cómo latía, lo escuchaba en mi cabeza. Cuanto más caminaba, peor me sentía. Theo había apostado su vida a la dirección que había elegido para tratar de llegar a un lugar seguro.
pero seguía ignorando la primera regla del desierto australiano, de quedarse donde estaba. Caminé siguiendo la cerca y caminé como 1 hora. Pero su apuesta estaba equivocada. Cuando llegué al final de la cerca pensé, qué bien, era la única pista que tenía y se acabó. Theo había caminado kilómetros en la dirección incorrecta. En lugar... Benedict Allen, de 22 años, siempre ha sido un soñador y está viviendo el mayor sueño de su vida. Está siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en un aventurero. Mi padre era piloto de pruebas y era muy emocionante tener a alguien tan admirable volando aviones sobre la casa. Y simplemente asumí que algún día estaría en una aventura igual que mi padre. Solo quería ser como uno de esos grandes exploradores como Cook, Stanley o Livingstone. Para su primera expedición, Benedict llegó a la selva más extensa de la Tierra, la poderosa selva amazónica. Cuando era niño leía mucho en mis libros sobre El Dorado, esa mítica tierra de oro. Pero nadie encontró El Dorado y pensé que tal vez ese sería mi destino. Su compañero en esta aventura es un perro callejero que se le unió durante el viaje. Estaba solo y ese perro me recordaba a mis perros en casa. Lo llamé Casio, que en indio significa perro, así que para mí simplemente era un perro. Pero empezó a ser más que un perro, empezó a ser mi amigo. A pesar de su entusiasmo juvenil, esta es la primera gran aventura de Benedict. Está intentando atravesar más de 1.600 kilómetros de selva densa e inexplorada, así que él confía en 2 guías locales para ayudarlo a sobrevivir. Me enseñaron cómo sentirme a gusto en la selva, que para mí era un lugar desconcertante. Me mostraron qué podía comer, qué debía evitar y cómo cazar. Dependía completamente de estos 2 hombres y su impresionante conocimiento, porque yo no sabía nada, ya sabes, absolutamente nada. Durante 3 meses, se adentraron en la más vasta selva tropical, cerca de la supuesta ubicación de El Dorado, la ciudad de oro. Benedict fue advertido sobre peligrosos mineros ilegales que merodean la zona, y hay indicios inquietantes de que no están solos. Los indicios eran muy preocupantes desde el principio. En el agua había botellas vacías de cachaza, que es como un ron barato. Se sentía que había forasteros en el bosque. Me advirtieron que eran asaltantes, ladrones, personas acusadas de asesinato. Se habían dirigido a la selva porque aquí había una oportunidad de ganar dinero rápido. A pesar del miedo de Benedict, deben encontrar un lugar para acampar antes que oscurezca.
Nos adentramos entre los árboles y nos topamos con un asentamiento. Pero mientras yo estaba preocupado, mis guías estaban fascinados. Uno de los guías recogió un abrelatas y se preguntaba para qué servía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De repente, llegó este tipo, Méndez. Él era el típico minero. Solo sentí que debía salir de ahí. ¡Vámonos! ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, Estamos buscando el dorado. ¿El dorado? Estamos viajando al sur por la boca del Amazonas. No, mi amigo. Si viajas para Yachera, muy peligroso. Los rápidos están muy fuertes, pero puedo ayudarte. Méndez se ofreció para llevarme río abajo hacia el Dorado. Él conoce un sendero donde yo podría caminar desde el río hasta el mundo exterior. ¿Está bien? Nos divertimos. Y pensé que tal vez había juzgado mal a este minero, porque quizás era bueno. Y acepté este plan, al menos estaría yendo en la dirección correcta. Ok. Benedict acepta la oferta y se prepara para pasar la noche. Pero a medida que avanza la noche, siente que algo no es lo que parece. Me desperté sintiendo que algo estaba mal. Y pensé que debía revisar algunas cosas para estar seguro. Me puse las botas y fui al río, para ver si mi canoa todavía estaba allí y asegurarme de que todo estuviera bien. Escuché a Méndez y a su secuaz. Estaban hablando de mí. Decían, ¿por qué no le cortamos el cuello ahora? ¿Por qué no le cortamos la garganta ahora? Los indios que tendrán problema si lo matamos. No, a ellos les da igual. Comencé a sentir miedo y una descarga de adrenalina. Vamos, lo hacemos ahora. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré cuando está durmiendo. Y me di cuenta de que simplemente me iban a matar. Pensé solo en correr, salir de ahí. Entonces, corrí hacia mi canoa. Y de repente, estaba en la oscuridad en mi canoa con mi perro. Y con su leal amigo Cashew, Benedict se aleja del peligro. Sentí alivio. Tuve esta horrenda y terrible revelación de que no estaba nada seguro. De pronto estaba rodeado por la selva en plena noche. Me sentía muy solo. Sin sus guías, Benedict se encuentra varado en una selva que parece infinita, sin saber la ruta de salida. Realmente era el principio de una pesadilla. Cashew. Vámonos de aquí. Después de remar por una hora, decidí calmarme y arrimarme a la orilla. Armé un campamento y supe que debía enfrentar la situación.
Y esa situación era que mi gran sueño de niño se había acabado. Solo pensaba en salir de ahí. Sentía la sangre latir en mi cabeza. No tenía idea de qué había en la selva, ni si tenía lo necesario para poder sobrevivir. Día 1. Al amanecer, vi la inmensidad del lugar y allí estaba yo, solo, en medio de la selva. Fue aterrador. Y pensé, no, vamos, es el primer día. Revisé mis suministros, comprobando si tenía lo suficiente para salir de la selva. Buen chico. Según Benedict, tiene suficiente arroz, azúcar y carne seca para 2 semanas. Tiene una red para mosquitos, un machete y un kit de supervivencia. Todo lo que necesita para sobrevivir. Si quería volver a ver a mis padres, debía arriesgarme y encontrar un sendero para salir de la selva. Pero Benedict sabe que buscar una ruta para salir significa adentrarse en aguas completamente desconocidas. Iba río arriba adentrándome cada vez más. De no encontrar un sendero, iba hacia el olvido. Empezaba a tener un poco de esperanza. Y aparecieron los rápidos. Recuerdo pensar, vamos, cálmate, tienes que salir de aquí. Pasé bastante tiempo jalando la canoa. Fue un trabajo duro. Era una lucha constante contra el río. Día 3. Después de 3 días en el río luchando contra los rápidos, la dura realidad golpea a Benedict. Está adentrándose cada vez más en la selva y todavía no hay señales del camino. Para el tercer día, mi entusiasmo se había desvanecido. Solo pensaba en la cantidad de rápidos que había. No aparecían en el mapa y eran interminables. Físicamente me sentía un desastre. Tenía las manos destrozadas y quemadas por jalar la cuerda. No sabía cuánto tiempo más podría seguir. No era que me estuviera quedando sin comida, simplemente estaba perdiendo la fe.